¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con la Historia. Mi nombre es Mariana, me acompañan mis dos colegas, como siempre, Ignacio y Gilda. En el capítulo de hoy vamos con un tema especial, la Agenda 2030. Así que la que va a hablar más, digamos que profundizó más en el tema es Gilda, así que bueno, Gilda nos va a estar encauzando este capítulo y tanto Ignacio como yo iremos haciendo nuestros aportes, nuestros comentarios, nuestras quejas, lo que sea. Bueno, Gilda, todo tuyo. Bueno, buenas noches. Espero que el frío no nos haya maltratado tanto. Bien, Agenda 2030. Agenda 2030. A ver, ¿dónde la encontramos? Y me gustaría saber, me gustaría que opinen, ¿cuándo escucharon por primera vez hablar de esta famosa agenda, que son Objetivos de Desarrollo Sustentable, 17 objetivos que figuran en la página oficial de la ONU? O sea, ustedes pueden hacer clic en la página oficial de la ONU y van a encontrar estos objetivos de desarrollo sustentable que propone la ONU, obviamente previo acuerdo con los países que la conforman, para un desarrollo sustentable. Y repito lo de sustentable varias veces porque en eso se va a basar, en que cada país que decida implementar políticas de crecimiento debería ver estos objetivos porque son objetivos que se han acordado en esta organización internacional, pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Por qué le estoy nombrando? Estas normas irán, entre comillas, internacionales para los países. Bueno, a ver, esta agenda figura de 2015, pero debo admitir que mi conocimiento sobre ella no debe ser más de un año. Después de la pandemia la empecé a escuchar en las redes, en algunas plataformas de internet. Ahí es otra cosa rara. Si bien yo a la página de la ONU suelo entrar por temas escolares, que uno busca material, etcétera, etcétera, hay que decir la verdad. La página de la ONU tiene muchas buenas intenciones, pero de ahí muchas no pasan, prácticamente la mayoría, diría yo, al menos esto es una opinión personal. La ONU ha cumplido un papel bastante pobre desde su fundación después de la Segunda Guerra Mundial, en cuestiones de paz, en cuestiones de resolver conflictos a nivel, a ver, es a nivel internacional. Y me acuerdo de varios conflictos que han pasado desde que tengo uso de la razón y han tenido una actuación bastante pésima, pobre y hasta sospechosa en algunos casos. Una internacional muy marcada de Europa y otra también de América Latina, pero de Europa se me viene la guerra de los Balcanes, se me viene otra de África, la matanza de Ruanda. Se me vienen momentos en que el objetivo de esta formación de estas Naciones Unidas era prácticamente ayudar a conservar la paz. Está bien, es imposible, estamos hablando de la Guerra Fría, de muchos conflictos, pero han pasado años y ha sido simplemente una asociación que ha ayudado a tirar desde el cielo medicina y comida. Para eso precisamente tenemos a la Cruz Roja. No sería necesario la ONU. Pero bueno, es una crítica personal que le quería decir. Bien, pero ¿qué tiene de malo, de negativo? Son objetivos que si uno los lee prácticamente, eh, como por ejemplo, eliminar la pobreza. ¿Quién no querría eliminar la pobreza? Ahora, ¿cómo? Tampoco lo aclara. Podemos deducirlo por otros temas, pero ¿por qué tenemos que pensar mal de esta agenda? Y tenemos que pensar mal porque tenemos que recorrer que antes de las Naciones Unidas había muchas reuniones en las cuales se planteaban problemas a nivel poblacional. Pero no estamos hablando de la población, estamos hablando de la agenda para el crecimiento sostenible. ¿Por qué entonces estamos hablando de la población? Ahí está el doble juego. Estamos entendiendo que la población es parte del problema en el cual el crecimiento no es sostenible, no es sustentable. Y si estamos hablando que la población es el problema, estamos en peligro porque estamos hablando indirectamente de reducir la población. Pero reducirla ¿cómo? Con medidas de planificación familiar o con medidas más drásticas. ¿Drásticas a qué nos referimos? Por ejemplo,
promover el aborto en todo el mundo, diría, a nivel mundial. Lo que pasa es que no es lo mismo promover el aborto en un país latinoamericano que ir a promoverlo a Irán, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y por qué estoy hablando del aborto? ¿Por qué estoy hablando de la población? ¿Por qué estoy hablando de que el ser humano es parte del problema? Porque si me están diciendo que reducir la población tiene que ver con que haya un crecimiento más sostenible, que se pueda decir que no dañamos el medio ambiente, entonces estamos en problemas. Estamos entendiendo que el existir, el ser humano, por el simple hecho de existir, está modificando el medio ambiente. Y sí, desde la época de las cavernas lo modifica. Eso no implica que sea dañino. Puede haber otros motivos por los cuales se pueda dañar el ambiente, pero que no existamos. Y además, una cosa es densidad poblacional y otra cosa es la sobrepoblación. Está mezclando conceptos que no son trabajados acá, simplemente están mencionados. Por eso les digo, me encantaría que me dijesen cómo eliminamos la pobreza con un plan económico, y no el plan económico que fomenta el FMI, porque todas estas organizaciones internacionales como el FMI, la OMS, el Banco Mundial, todas tienen la misma línea de objetivos. O sea, si ustedes adhieren a estos objetivos, el Banco Mundial da préstamos, el FMI nos mira con más cariño, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, papel juega acá, muy importante. Si habrán visto algunas redes como más que nada Twitter o Instagram, hace unos días se empezó una reunión que planea hacer por un par de años para que todos los ministerios de salud actúen como online, es decir, la Organización Mundial de la Salud sería como el gran ministerio de la salud. ¿Qué significa esto? Como pasó en la pandemia en 2020, que todo lo que diga la OMS sea como el protocolo y norma a seguir. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos invadiendo soberanía de los países. Entonces, esta agenda no me huele muy clara. Pero ¿por qué le doy bolilla? No solo porque lo han puesto en las redes y se han quejado, sino porque nuestra ministra viajó ahí y firmó un montón de cosas que nunca dio ninguna explicación ni en el Congreso ni en ningún lado. La tele, olvídense, los diarios, olvídense. ¿Pero por qué? Ya me está extrañando esto de ignorarla es igual a que no es importante o al revés. Es muy relevante que es mejor que la gente no se entere. Por más que la gente está preocupada en llegar a fin de mes, en que la inflación ya nos carcome hasta niveles inentendibles, pero que nuestra salud, la poca que está quedando a nivel estatal y privada, esté en manos de una persona, en este caso hoy, a cargo de una persona etíope, pero no lo digo etíope por querer ser racista, sino una persona que su país está siendo acusada de delitos de lesa humanidad, que no es médico, nos diga cómo cumplir estos objetivos, porque estos objetivos están en línea con todos los organismos internacionales, todo, y cuando digo todo estoy hablando a nivel de la Comunidad Europea también. La Comunidad Europea no queda afuera. De hecho, fueron los primeros en aplicar ese famoso pasaporte sanitario. No nos olvidemos, nos afecta, porque el pasaporte sanitario se aplicó de acá hasta cualquiera que quería entrar a un negocio. Estoy hablando a nivel, por ejemplo, en la provincia de Tucumán. ¿Quién diría? Pero bueno, recuerden, si es tan noble, lo podrían explicar. Si es tan importante, estaría muy bueno saberlo. Igual, también me huele muy feo este silencio de nuestros políticos. Me huele muy feo. Pero bueno, ahora, y ya dejo a mis compañeros, voy a dejar algo para que vayamos rastreando que esta agenda tiene un pasado. Les voy diciendo, esto comienza cuando ya en 1968 las Naciones Unidas empiezan a manifestar el problema del medio ambiente. 1968. Otra cosa me llamó la atención hacia el pasar. ¿No les importó el medio ambiente de cómo quedó Hiroshima, cómo quedó Nagasaki? Parece que no les importó. Sigamos. Otra. En 1974. Esta es muy importante, es de Bucarest. ¿Por qué? Porque acá va a hablar alguien que después voy a seguir hablando de este personaje, Henry Kissinger.
¿Y qué tiene que ver secretario de Estado de Estados Unidos? Bueno, fue el que empezó a hacer este borrador de la Agenda 2030, pero sobre todo con los países no desarrollados. Primero pusieron la mira en estos países. Uno bastante afectado en los 70 fue la India. Hay un video que después cuando subamos este podcast a YouTube lo voy a poner abajo en el link para que lo busquen y vean que si no se pueden aplicar directamente, se van a aplicar indirectamente. Pero los objetivos están y se van a cumplir de alguna u otra manera. Aparentemente esto es el mensaje que nos quieren bajar. ¿Quién es? Bueno, en la otra etapa. Bueno, nada, interesante lo que comentaba Gilda, ahí mientras lo estamos viendo de la página de la ONU, perdón, del 1, las 17 como máximas, ¿no? Que están planteando objetivos para cumplir este desarrollo sustentable. Bueno, muchas así leyéndolas rápido suenan a frases vacías, ¿no? Como cosas, bueno, fin de la pobreza, hambre cero, obvio, lo que nos gustaría a todos, ¿no? Pero falta en el medio discutir cómo se conseguiría. Pero yendo más en profundidad, ¿no? Muchas son cosas que están en la discusión política hace mucho tiempo, pero que no se conocía, por lo menos no está en discusión, esto que planteaba desde la ONU. ¿Cómo fue que llegaste a esta información y, bueno, y a ver todos estos objetivos que plantean, y para después, ¿no? Analizar bien cómo se está llevando a cabo, que es lo más importante, y si son realmente los objetivos que buscan? Bueno, varias cosas, ¿no? Para mencionar. Por un lado, que hay que aclarar que esta Agenda 2030 es una agenda oficial, ¿sí? Está en la página de la ONU. Si uno googlea, pone Agenda 2030 ONU, puede ingresar a la página de la ONU y ver de qué se trata esta agenda, ¿sí? Los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y si uno hace clic donde en cada uno de estos objetivos en la página, por ejemplo, si ingresas a fin de la pobreza, por decir alguno, te dice para leer más, ¿no? Te aparece para profundizar, te dice leer más sobre el objetivo 1, y así con cada uno. ¿Qué quería decir? Bueno, ¿qué me pasó a mí particularmente con la Agenda 2030? Voy a empezar por ahí. La empiezo a escuchar nombrar esta agenda en la pandemia, ¿no? Empieza a aparecer, bueno, en realidad más en el 2000, a principios del 2020, ¿no? Aparece con fuerza a escucharse hablar de la Agenda 2030, y quienes más hablaban de esta agenda o quienes la pusieron justamente en discusión eran los que eran llamados anticuarentena, ¿no? O antivacunas en ese momento con el tema de la pandemia, a pesar de que la agenda existe ya desde el 2015, ¿no? La agenda aparece en la página de la ONU desde el 2015, pero la pandemia la hace salir a la luz, podemos decir de alguna manera. A mí particularmente, la verdad es que no me había llamado la atención, no me había fijado en esta agenda, hasta que la empiezo a escuchar con la pandemia cada vez con más fuerza. Y bueno, obviamente acá por mi colega Gilda me llevó, me incentivó a ponerme a ver un poquito más de qué se trata. Y la verdad es que cuando uno se pone a ver de qué se trata, se da cuenta que es una agenda oficial. Y entonces ahí ya las cosas las tenés que tomar de otra manera, ¿no? Porque a la gente que hablaba de la Agenda 2030 se la trataba, ¿no?, de conspiranoica. Y bueno, la verdad es que yo también pensaba un poco así. Pero cuando te pones a investigar y ves que es una agenda oficial, bueno, la verdad es que de conspiranoico no tiene nada, porque existe, no es nada irreal. Justamente, si bien hay objetivos que pueden sonar bien, como el fin de la pobreza o el hambre cero, algo que decía Gilda y que está acá en la página oficial, es que si uno ingresa al tema de, por ejemplo, el hambre, entras a la página, ¿sí? Vos lees y te vas a encontrar con esto de que consideran que va a haber un problema con los alimentos por la cantidad de población. De esto nos habla la Agenda 2030, esto de que al aumentar la población va a haber problemas con los alimentos, que va a haber problemas con el clima, que va a haber problemas justamente que hay que cambiar esto del cambio climático que nos lleva, y todo
se encierra sobre todo en los puntos, los últimos puntos, ¿no? El punto, por ejemplo, el objetivo que dice paz, justicia e instituciones sólidas, y cuando entras también al objetivo de alianzas para lograr los objetivos, te encontrás con que lo que te propone esta agenda es más Estado, más Estado, más Estado. Y no cualquier Estado, ¿no? O sea, es una agenda justamente global, o sea, es más allá de los estados, de las fronteras del Estado-Nación. Y justamente te encontrás con que se pide más Estado, el Estado regulando la industria, el Estado regulando la cantidad de población que tiene que haber. Y la verdad es que, bueno, como liberal, mínimamente me tiene que llevar a preguntarme si esta agenda nos va a llevar a más o menos libertad para el individuo. Sinceramente, cuando te pones a profundizar un poco en la agenda y empiezas a leer, te das cuenta de que esta agenda te está proponiendo menos libertad para el individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente todo lo va a regular el Estado, todo va a pasar por el Estado. Y como bien mencionaba Gilda, ¿no? El tema del aborto, que bueno, ya se logró casi en buena parte del mundo, por lo menos en la parte occidental, acá en Argentina ya se legalizó también. Así que nada, viene ganando bastante terreno esta agenda que parece tan desconocida. Y hay que preguntarse, porque bueno, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, esto de que la agenda verde, e incluso aparece en esta agenda 2030, a la referencia a la agenda verde, a empresas verdes, a todo lo que tenés que hacer con el tema de lo ecológico. ¿Qué va a pasar entonces con las empresas que no tengan el dinero suficiente para acomodarse a estas cosas que te pide la Agenda 2030? Vamos a terminar teniendo solo un par de monopolios que van a ser los que puedan pagarse los acondicionamientos para tener las empresas tal como pide esta agenda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a deparar en el futuro cuando esto empiece a ganar cada vez más terreno? Realmente nos tenemos que preocupar. Y ni hablar de que la pandemia fue una prueba de que la gente se deja convencer bastante fácilmente. De repente un día le dijeron no puedes salir de tu casa y se quedaron todos en las casas. De repente un día les dijeron te tenés que vacunar y fueron todos a vacunarse. Digamos, bueno, hay que preguntarse, ¿no? Porque parece que a la gente se la convence bastante fácil. ¿Y qué va a pasar entonces si todos estos objetivos, tal como están planteados, se llevan a cabo de verdad? Sí, es alarmante lo que explicaste desde el punto de vista liberal. Me asombra, por ejemplo, alguien que se llama liberal como en Francia, Macron, que aparentemente de liberal tiene muy poco. Es el primero que decidió unilateralmente aplicar muchas medidas de la pandemia, así, pero se aplican de una y el que no queda fuera de los trabajos, lo mismo que en Italia, pero en Italia no había liberales, vamos a tener la excusa. Es preocupante, y también lo traslado a Argentina, es preocupante que nadie la mencione. En la tele la he escuchado un par de veces en un programa así, en algo esporádico, y después la he escuchado cuando han tenido una reunión con la ONU, pero de parte del gobierno, y todos felices y contentos. Me extraña eso. Ni siquiera hay una especie de bueno, estamos de acuerdo, pero no, prácticamente es como algo que se da por sentado, que se va a aceptar, no importa lo que digan, lo que pidan. Insisto, porque detrás de esto quieren acuerdos con el Banco Mundial, quieren acuerdos con el FMI, bueno, todo lo que se firme va a ir cuestionado con estos objetivos. Y vuelvo a 1974, hago un poquito de historia con estas reuniones que ya se empiezan a dar, preocupados por la población, porque los recursos se acaben, porque el primer mundo decía, el tercero se está expandiendo y los recursos no van a ser eternos. Me hace acordar la teoría de Malthus, la teoría en que hay cierta cantidad de recursos para cierta cantidad de población. Aparentemente, los malthusianos nunca se terminaron, y estamos hablando de algo del siglo XVIII. Pues bien, ¿por qué, más allá de que Henry Kissinger no es alguien
muy querido para nuestro país. Más allá de eso, empieza a aparecer una institución bastante desconfiable. Planned Parenthood, la IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar, que es la que promociona en todos los países lo que ya se impulsó y se aprobó en Argentina, como que es la ley de aborto legal. O sea, estamos tratando de promover una población responsable, se puede entender, sí, ¿por qué no? Planificar algo que uno puede, digamos, contener, mantener y equilibrar, no sé, un crecimiento exponencial, cosa que no sucede menos en Argentina. Si miramos hacia el sur, olvídense. Y empezaron a aplicar con la India. Pero la India no tiene esa cultura de planificación familiar, y menos en los extractos más pobres. Bueno, ahí veo lo malo de esto. Se aplicó de una forma irregular, porque en el momento que se aplicó, la India estaba muy mal económicamente y el presidente Johnson le dijo a Estados Unidos, ¿quieren comer? Bien, pero tienen que aplicar esta medida, si no, no va a haber comida. La que estaba en ese momento la primera ministra, Indira Gandhi, tuvo que aceptar. ¿Qué aceptó? Aceptó no solo anticoncepción sin el consentimiento de las mujeres, sino también esterilización. Repito, voy a dejar el link cuando subamos el programa a YouTube para que lo vean. Todavía no fue borrado el video porque, bueno, lo camuflan, lo suben con otros nombres. Otra situación bastante interesante. La censura que está reinando en las redes cuando uno nombra esto, si no es para decir que es bonito, es terrible. También me llama mucho la atención. Es decir, si es algo tan bondadoso, ¿por qué estamos haciendo esta censura? Ni hablar sobre el tema pandemia, pero bueno, eso es parte de la agenda. Bien, y si tienen alguna duda de lo que digo sobre este secretario de Estado de los 70, Henry Kissinger, pueden buscar el Memorándum 200 en internet, quizás no lo encuentren completo, quizás no están traducidos, pero ya hay mucha gente que lo tradujo, hay mucha gente que lo sube por partes, y si es borrado en Google lo pueden encontrar con otros nombres, donde está todo esto, porque después de ciertos años Estados Unidos desclasifica muchos documentos, y esto ya está desclasificado. O sea, no es ninguna teoría conspirativa, es oficial, fue oficial y sigue siendo oficial. Y con respecto al ecologismo, después también en YouTube van a ver varios pantallazos de que esto de el calentamiento global es bastante discutible, pero no porque me haga la científica con respecto, que sepa de servicio meteorológico, no. Simplemente ahondando en historia, simplemente revisando lecturas sobre autores que escribieron sobre las cosechas, por ejemplo. Hay dos libros que hablan muy bien, que lo van a ver también en el canal. En el Imperio Romano hubo cosechas perdidas por el calor. ¿De qué industria me hablan en el Imperio Romano? O sea, quiero que me digan. Después hay una que se llamó la era glaciar, es decir, tuvimos mucho calor y tuvimos mucho frío. Y esa era del frío, se hablaba de 1800, cerca de lo que es la Revolución Francesa de 1700 y pico. Después en el libro dice, o sea, hubo momentos en que la Tierra estuvo muy fría y hubo momentos en que hubo mucho calor. ¿Por qué necesitamos un consenso para manifestar que hay un calentamiento? Porque si hay consenso significa que, si buscan un consenso, significa que hay opiniones dispares. Ahora, las dispares nunca más van a poder ser oídas. Ese es otro tema. Hay un pensamiento estandarizado. Si no pensamos eso, estamos fuera del sistema. Estamos en la era en la que hay muchas opiniones, hay mucho material para discutir, porque estamos en la era de Internet, y estamos haciendo una censura prácticamente, me hace acordar, ni siquiera en la Inquisición. Hay una centralización, como dijo Mariana, no solo en cuanto a objetivos a nivel global, estamos hablando de centralización de información, qué es lo que se puede y no se puede pensar. Esto es terrible. Y terrible que muchos políticos liberales no lo estén cuestionando. Cuando estaban hablando de la compra o no de Twitter, se hablaba de eso, que al final la compra no fue. Es decir, estamos volviendo a cosas que ya las superamos supuestamente. La libre expresión, parece que la libre expresión siempre fue simplemente eso, como estos objetivos, una mera intención. Y ya les dejo para tener en cuenta, cuando hablamos de
que el capitalismo nos lleva a esto. Muchas veces lo he escuchado. Yo les digo que les recomiendo que lean La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab, del Foro de Davos, un peladito que está muy citado ahora en las redes, un señor mayor con anteojos. Vamos hacia ahí. Y esa revolución industrial nos hace recordar lo peor de la revolución industrial cuando comenzó allá en Inglaterra. No estábamos hablando de un progreso, mucho progresismo, pero simplemente para nombrar la palabra y decir que son progresistas, porque la verdad, ahí están todos los objetivos de cómo es el futuro, cómo es la futura producción. Y en esa producción a futuro, les aviso, que como están las secundarias en Argentina, no creo que participen, o no sé cómo van a participar también. No, bueno, la verdad que yo de este tema me empecé a enterar, informar hace poquito, así que bueno, no tengo muchas cosas para aportar, pero sí me parece que la discusión, siempre los podcasts terminamos de la misma manera, ¿no? Cómo está faltando pensamiento crítico, espíritu crítico y cuestionamiento a todo lo que estamos rodeando, ¿no? Como muchas veces aceptamos las premisas que nos vienen de arriba y no las cuestionamos, aunque nos perjudiquen. Mencionaste algo muy interesante con el tema de Internet, la censura, la herramienta que se planteaba, que es Internet, de traslado de información, intercambio de opiniones, hoy está funcionando de otra manera. Y de hecho, bueno, justo vos mencionabas la compra de Twitter, ver cómo funciona el tema de las redes sociales, de vuelta, los medios de comunicación que utilizamos, no quiero nombrar marcas por las dudas, pero están de vuelta en un monopolio. O sea, todos los medios, la gran mayoría que nos comunicamos están manejadas todas desde la misma empresa y hay información que no circula o no circula opiniones divergentes. Lo cual, bueno, es triste porque tener al alcance tanta información y que no sepamos manejarla, no sabemos utilizarla o que de hecho directamente no pase cuando tenemos todas las comodidades del mundo, también es triste y preocupante. Pero está bueno que hayas podido hablar de esto, Mariana también, y por lo menos para el que escuche, poner un debate y saber lo que esto existe, que es una agenda de la ONU, que en el fondo no, como decía, no hay lugar para libertades individuales. O sea, es decir, están queriendo decirte cómo tenés que vivir, cómo tenés que formar tu familia o no. Nada, como digo, no tengo mucho que aportar, pero sí quería terminar con eso, con esa reflexión. Sí, a ver, profundizar en cada uno de los aspectos de la Agenda 2030, la verdad que llevaría varios capítulos, ¿no? Porque se habla de muchas cosas, está digamos, la agenda verde, ecologista, la parte del género, la parte de la industria, la parte económica, o sea que tenemos demasiado dentro de esta agenda. Pero a la audiencia de este podcast me gustaría invitarla a entrar a la página de la ONU, a buscar los objetivos, a leer sobre estos objetivos, sobre todo el diagnóstico que hacen, tremendista, maltusiano, como decía Gilda, sobre la cantidad de población y cómo van, según ellos, a faltar alimentos, y por eso tenemos que decirle a la gente cuántos hijos tiene que tener, o si no los tiene y si los mata mejor, digamos, bueno, distintas cosas, ¿no? Por lo menos empezar a conocer y saber que es real, que esto no es una conspiración, que existe esta agenda, es decir, que hay una institución supranacional como la ONU que está queriendo decirnos qué tenemos que hacer. A otros países le está queriendo decir qué tenemos que hacer, y a nosotros como individuos, porque esto nos va a afectar, porque los estados nacionales nos van a empezar a querer obligar, si tenemos una empresa, a que sea de determinada forma, a cómo tenemos que planificar nuestra vida, si tenemos que hablar en inclusivo, por ejemplo, ¿no? Que por ahora, acá podemos hablar, por ahora más o menos, podemos hablar de la Agenda 2030, más o menos podemos criticar estas cosas. Pero si no tomamos un poquito en serio el tema, no nos ponemos a reflexionar un poco en serio sobre el tema, quizás llegue el momento donde no podamos hablar con libertad de estos temas, no podamos criticar estos temas, no podamos decir que estamos en contra del aborto, por ejemplo, o no podamos decir que estamos en contra de una vacuna que no nos hace sentir seguros, o no podemos decir que estemos en contra de hablar en inclusivo, porque eso no lo consideramos inclusivo. Ya hay países donde está pasando que tenés problemas legales con la justicia
Por ejemplo, por no hablar en inclusivo, ¿sí? Por no decirle a una persona que se considera no binaria, hablarle con la E, ¿no? En vez de, no sé, en femenino o en masculino, con la E. Entonces, ojo, porque se está avanzando contra la libertad individual, se está avanzando contra la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y eso sí nos tiene que preocupar, ¿sí? Porque realmente va a ser un mundo bastante horrible para vivir si permitimos que esto se siga dando, se siga avanzando. Y yo no quiero, personalmente no quiero, vivir en un mundo donde una institución supranacional como la ONU me diga cómo tengo que vivir. No quiero, no quiero eso para mí y no quiero eso para el futuro de los individuos que comparten este mundo conmigo. Por más que estén de acuerdo con esta agenda ahora, les aseguro que si la dejamos avanzar pueden peligrar nuestras libertades. En todo caso, habrá que hacer un debate más a fondo, ver alternativas, pensar soluciones, pero no podemos permitir que simplemente nos diga la ONU qué tenemos que hacer y de repente todos vamos alineados a hacer lo que quieren. Ojo, porque hay intereses y no es que, si bien esta agenda es bastante contra el capitalismo, podríamos decir que es a favor de un cierto capitalismo, ¿no? De un capitalismo de amigos, ¿no? Porque, como Gilda mencionaba, hay instituciones que, que financian, por ejemplo, el tema del aborto, y son empresas muy grandes, ¿no? Muchas veces las que financian. O sea que no es totalmente en contra del capitalismo, pero podríamos decir que es a favor de un cierto capitalismo peligroso también, ¿sí? Bueno, te interrumpo un segundito. Cuando mencionaste empresas grandes, el principal aportante de la IPPF es Soros. Y Soros no es el final del camino. Eso es lo desgraciado de todo. O sea, la desconfianza viene de ahí. ¿Desde cuándo tanta filantropía? ¿Filantropía para qué? ¿Para que una familia tenga 2 hijos? ¿Una o ninguno? Pregunto. La dejo instalada. Y sí, pero si los dejamos avanzar, después solo va a haber un par de empresas que manejen todo y bueno, el resto, nada, nos vamos a tener que alinear a eso y si no, no sé, empecemos a rezar porque Elon Musk descubra cómo podemos irnos a vivir a Marte, porque si no, no sé cómo vamos a hacer. Así que nada, hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio porque esto viene de hace bastante, está tomando cada vez más fuerza y hay que pensarlo, hay que tener cuidado, hay que vivir con cautela y tenerle desconfianza a estas instituciones que de renombre, porque por más renombre que tengan, puede que sus intenciones no sean buenas para vos, para mí, que queremos vivir con libertad. Así que, Gilda, te dejo para que hagas tu conclusión, tu cierre final y nos Bueno, despedimos. sí, como decís vos, es un abanico de temas que es imposible tratarlo de una sola vez, pero el punto esencial creo que tiene que ver cuando hablan de pobreza igual a población, a sobrepoblación, a densidad poblacional, no queda muy en claro, aunque sí queda para los que más o menos sabemos de la teoría malthusiana. Otro detalle, recuerdan que hicimos el último podcast sobre China y que dejé la frase o la pregunta dando vuelta. China es el laboratorio del futuro, es decir, es el ejemplo en el cual se miran estas familias dueñas del mundo, porque no son muchas. Ustedes miran, pero ¿quiénes organizan esto? ¿Quiénes piensan estas cosas? Vuelvo, no son muchos. Cristina Martín Jiménez es una periodista española que escribió sobre quiénes piensan estas teorías, que no son para nada conspiranoicas, son teorías planteadas y que ahora más están en marcha. Ella habla del club de Bilderberg, no sé si lo pronuncio bien. Es un club donde se juntan los más poderosos, no son muchos, vuelvo a repetir, y donde van viendo cómo esta agenda se va desarrollando. Bueno, según algunos autores en Internet, hay cosas positivas en cuanto a que esta agenda está lenta y ya hablan de 2050. Ahora, está lento no significa que haya frenado. El tema es que hay oposición, todavía Internet
se puede llegar a pasar algo. Hay muchas plataformas que todavía la censura está un poco lejos, hay otras que ya están prácticamente totalmente censuradas, que lamentablemente son las que más se usan. Que por ejemplo Facebook, olvídense, no van a encontrar información que no haya sido filtrada, lo digo por experiencia, y por experiencia por cosas totalmente irrisorias, pero bueno, en fin. Entonces la pregunta es, que yo les haría a todos y que más allá de todos los datos que uno tira en este podcast que voy a dejar en nuestro canal de YouTube, es busquen información, piensen si les gustaría tener en su país como modelo a China, si les gustaría ser parte de esa sociedad. Y les repito, no es que China es algo en la otra punta y que es algo totalmente típico de ese país y es irrepetible. Pregúntense si ustedes informan cómo se maneja el país con la tecnología en las grandes ciudades de China. Siempre marcamos esa diferencia. ¿Les gustaría ese control? ¿Les gustaría ese límite de libertad? ¿Les gustaría que el Estado decidiera cuántos hijos van a tener y si no se los castiguen? Porque eso se aplicó en los 70, los 80, pero mucha libertad tampoco para procrear ahí. ¿Les gustaría ese modelo para la sociedad en la que están viviendo, para sus hijos, sus nietos? Yo me hago esa pregunta. Y si no les gustaría, les pediría, les recomendaría que se informen, pero que se informen buscando y leyendo, porque les voy a avisar que con una lectura del tema les va a quedar muy poco. Muy poco porque una cosa lleva a la otra y la otra no es muy confiable, entonces tengo que buscar en otro lado. Y ya sé, uno está corriendo contra la inflación, contra llegar a fin de mes, contra esto y lo otro, pero en un abrir y cerrar de ojos, un día en 2020 nos encontramos con que no podíamos salir a la calle. Así que, así como sucedió eso, un día van a tener un código QR con puntos, cómo se portaron, para poder ir hasta, no sé, hasta Córdoba, en un abrir y cerrar de ojos. Que Argentina tenga sus propios problemas y que diga, no, estamos ocupados en otra cosa, no implica que el otro nos aplique. Así que lamentablemente no nos queda otra que informarnos y que ver que la Perdón, libertad no se Gilda, va a... ¿puedo decir algo? Sí, sí, por favor. Sí, de hecho ya hay toda una corriente filosófica, cultural, como quiera decir, que se llama transhumanismo, que habla ya de incorporarse como nuevo paso evolutivo de la humanidad, todo esto del código QR, los chips dentro del cuerpo, mejorar mediante la tecnología el cuerpo humano, y bueno, que es un tema muy largo, también muy interesante de ver, pero bueno, que está netamente Está en la desarrollado con Agenda esto. 2030 también, lo del Sí, transhumanismo. tema de hacer un injerto de la tecnología y modificar. Hay posturas dentro de ese movimiento que plantea que el ser humano como especie hoy en día, el Homo sapiens, es algo negativo y que hay que transformarlo 100% porque es algo malo, que si no lo modificamos tecnológicamente no sirve. Así que bueno, es muy complejo el tema, da para mucho. Y bueno, y hay gente decididamente ya de ese lado, ¿no? Exactamente. Tenemos que ejercer la libertad que nos queda, que podemos conservar, que es la de informarnos y saber qué es lo que está pasando. Yo no me explico cómo mucha gente confía en los políticos argentinos. No lo puedo entender. Eh, Puedo entender que cierta credibilidad algunos todavía conservan, pero no puedo creer la pasividad ni creer todo lo que dicen. No lo puedo creer. Así que mi recomendación es utilicen Internet, pero utilicen plataformas en las cuales todavía la información no esté tan censurada, sigan a personas que les parecen confiables y si no, en algún tema no es que no sea confiable, sino que le falte. Es un camino de ida, pero es lo único que nos queda como para poder defendernos. Obviamente, esto es antes de la violencia, que esperemos que esta Agenda 2050 se den cuenta que mucha gente ya abrió los ojos. Hasta la próxima, chicos. Bueno, entonces, como siempre, los invitamos a investigar y a pensar y a no quedarse con lo básico, con lo que está de moda, e ir más allá, ¿sí? Porque esto es en serio, esto se trata de
de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestra libertad, que son las cosas que están en juego realmente. Así que bueno, esto es todo por hoy. Nos encontramos la próxima. Esperamos que les haya gustado, esperamos que aporte, aunque sea a hacerse la pregunta, ¿qué es la Agenda 2030 y qué se está queriendo buscar con esta agenda? ¿Y cómo la podemos contrarrestar? Porque hay muchos datos históricos que nos sirven para apoyarnos en que esta agenda tiene diagnósticos bastante cuestionables. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias por todo. Pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Nos vemos la próxima en esto que fue, es y será un café con la historia. Chao.